La madre de mi hijo controla a las muchachas que se prostituyen. Es una delincuente. ¿Y no me lo podías contar, Daniela? Por miedo. Yo no podía contártelo por miedo, no. Mara está a punto de descubrir la mentira que puede destruir a toda su familia. Nadie imaginaba que una simple conversación podía abrir una herida enterrada durante años. Lo que Luena estaba a punto de revelar no solo amenazaba con cambiar la imagen que Mara tenía de ella, sino también con sembrar dudas sobre el hombre en quien más confiaba. Y cuando una verdad aparece después de tantas traiciones, ya no existe forma de saber quién miente ni quién lleva demasiado tiempo diciendo la verdad. Hola amigos, soy Miguel, y prepárense porque el episodio de hoy nos lleva directamente al comienzo de una tormenta que promete arrasar con todos los secretos de esta familia. Lo más peligroso no será un disparo, ni una amenaza, ni una venganza. Lo verdaderamente devastador será la duda, porque una vez que entra en el corazón de Mara, ya nadie consigue detenerla. Mientras algunos intentaban mantener una apariencia de normalidad, las heridas del pasado seguían abiertas. Pedro volvía a enfrentarse con la madre de sus hijos en una discusión amarga. Las acusaciones iban y venían, mezclando reproches con viejas humillaciones. Él insistía en que lo trataban como a un criminal. Ella respondía que los niños estaban mejor lejos de un hombre incapaz de darles paz. Lo que parecía una pelea más escondía una verdad mucho más profunda. En este mundo el rencor nunca desaparece, solo espera el momento adecuado para volver a atacar. Pero ese conflicto pronto quedó eclipsado por otro mucho más peligroso. En la casa de los Venancio empezaban a surgir preguntas que nadie quería responder. Jorge insinuaba que había personas ocultando información desde hacía demasiado tiempo. Pilar reaccionaba con agresividad intentando desviar la conversación y desacreditar cualquier sospecha. Cada frase sonaba como una maniobra desesperada para impedir que alguien uniera las piezas del rompecabezas. ¿Qué estás planeando?, preguntaron. Solo una mente delirante puede pensar eso. Sin embargo, las respuestas no convencían a nadie. Cuanto más intentaban cerrar el tema, más evidente resultaba que existía un secreto enorme escondido detrás de aquella familia. Al mismo tiempo, lejos de esa casa, otra amenaza comenzaba a crecer silenciosamente. Lola apareció desesperada buscando ayuda en Daniela. Había sido descubierta trabajando fuera del control de la organización criminal. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Las reglas eran claras y quienes las rompían desaparecían sin dejar rastro. Con lágrimas en los ojos confesó que estaba dispuesta a denunciar a toda la red ante la policía. Voy a denunciarlos. Daniela sintió que el mundo se detenía por un instante. Ella conocía demasiado bien a las personas contra las que Lola quería enfrentarse. No eran simples delincuentes. Eran individuos capaces de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar pruebas. No hagas eso. Será mucho peor para ti. Pero Lola ya no estaba pensando con miedo, estaba pensando con desesperación. Y cuando una persona llega a ese punto, deja de medir las consecuencias. Lo que Daniela no imaginaba era que aquella conversación ya no pertenecía únicamente a ellas. Muy cerca, alguien acababa de recibir una llamada. Tenemos problemas, la noticia cayó como una bomba. Lola estaba decidida a hablar con la policía. Aquella sola frase bastó para poner en marcha una maquinaria mucho más peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. Al otro lado del teléfono no hubo sorpresa, ni nerviosismo. Solo silencio y decisiones rápidas. Eso significaba que alguien ya había comenzado a mover sus fichas antes incluso de que Lola saliera de aquella casa. Mientras tanto, Mara seguía intentando construir una vida tranquila junto a Luis Miguel. Él soñaba con escapar de todos los problemas, empezar de nuevo en otro país y dejar atrás las guerras familiares. Podríamos irnos muy lejos, pero Mara no compartía ese sueño. Ella tenía raíces, responsabilidades y una fundación que no estaba dispuesta a abandonar. Para ella huir significaba permitir que quienes habían destruido tantas vidas también destruyeran la suya. Luis Miguel trató de convencerla con cariño. Ella respondió con una sonrisa, un beso y un cambio de conversación. Parecía un momento de paz. Pero esa tranquilidad apenas duró unos minutos. El teléfono sonó. Era Luena, la misma mujer a la que Mara consideraba responsable de algunas de las peores traiciones de su vida. Necesito hablar contigo. Mara respondió con frialdad. No tenemos nada que decirnos. Sin embargo, Luena insistió. Solo escúchame, es algo que te interesa. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Mara. ¿Por qué precisamente ahora? Porque después de tantas mentiras, ¿y qué podía decirle una mujer que había perdido toda credibilidad? Luis Miguel percibió inmediatamente el peligro. Sabía perfectamente quién era Luena. Sabía hasta dónde era capaz de llegar cuando se sentía acorralada. Pero Mara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Iba a escucharla, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba descubrir qué estaba escondiendo realmente. Sin saberlo, acababa de acercarse al mayor secreto de toda esta historia. Y cuando finalmente ambas quedaron frente a frente, Luena dejó de fingir. Con una voz cansada, completamente distinta a la de otras ocasiones, pronunció unas palabras que desarmaron por un instante incluso a Mara. Yo puedo haber cometido muchos errores, pero también soy madre. Mara permaneció inmóvil. No estaba dispuesta a dejarse manipular otra vez. Pero entonces Luena lanzó la frase que cambió completamente la conversación. Yo no vendí a mi hijo.
El silencio fue absoluto. Mara sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse. Porque si aquello era cierto, significaba que alguien llevaba años ocultando una verdad mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Y justo cuando Mara exigió una prueba, Luena pronunció un único nombre: Arsenio. Ese nombre bastó para sembrar una duda imposible de ignorar, y la búsqueda de la verdad estaba a punto de comenzar. Mara llegó decidida a no dejarse engañar otra vez. Durante demasiado tiempo había permitido que las mentiras, las medias verdades y las manipulaciones marcaran el rumbo de su vida. Ahora era diferente. Si Luena realmente tenía algo importante que decir, tendría una sola oportunidad para demostrarlo. De lo contrario, aquella conversación terminaría para siempre. Las dos mujeres permanecieron frente a frente durante unos segundos que parecían eternos. Ninguna bajaba la mirada, ninguna estaba dispuesta a ceder. Luena respiró profundamente antes de hablar. Junior es lo único que me queda. Mara respondió con una dureza que reflejaba todo el dolor acumulado, y también el millón de euros que recibiste. Aquella acusación cayó como una cuchillada. Durante años, Mara había creído exactamente la misma historia que todos los demás, que Luena había secuestrado a Junior y luego había aceptado venderlo por una fortuna. Para ella no existía ninguna explicación posible que justificara semejante acto. Pero Luena negó lentamente con la cabeza. Yo nunca vendí a mi hijo. La respuesta provocó una mezcla de rabia e incredulidad en Mara. ¿Todavía esperas que alguien crea eso? Sin embargo, Luena no levantó la voz. Por primera vez parecía hablar sin arrogancia, sin provocaciones y sin aquella seguridad que siempre utilizaba para manipular a quienes la rodeaban. Me obligaron a aceptar ese dinero. Aquellas palabras hicieron que Mara frunciera el ceño. Porque la historia cambiaba por completo. Si aquello era verdad, entonces alguien había movido todos los hilos desde las sombras. Pero aceptar esa posibilidad significaba poner en duda muchas de las certezas que habían guiado su vida durante años. Mara intentó mantener la calma. ¿Quién podría obligar a una madre a entregar a su propio hijo? Luena no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre seguir callando o cruzar definitivamente un punto sin retorno. Finalmente levantó la mirada. «Tu padre». Aquella respuesta dejó a Mara completamente inmóvil. Era exactamente lo que jamás esperaba escuchar. Su primera reacción fue rechazar la idea. Eso es imposible. Luena comprendía perfectamente esa reacción. También sabía que cualquier palabra equivocada destruiría la mínima posibilidad de que Mara la escuchara. Por eso decidió mencionar un nombre que no esperaba. «Pregúntale a Arsenio». Mara sintió un escalofrío. Era la segunda vez que Arsenio aparecía en aquella conversación. Ya no podía ser una coincidencia. Si Luena realmente estaba inventando toda aquella historia, ¿por qué involucrar precisamente a un hombre que llevaba tanto tiempo al lado de Norberto? Aquella pregunta comenzó a perseguirla incluso antes de abandonar la casa. Mientras Mara trataba de ordenar sus pensamientos, otro conflicto mucho más oscuro seguía creciendo. Norberto recibía un informe que confirmaba sus peores sospechas. Un hombre al que había enviado para seguir a Luena acababa de descubrir algo estremecedor. La investigación revelaba que Luena frecuentaba un bar relacionado con prostitutas y que varias mujeres trabajaban para ella bajo el control de una organización clandestina. El investigador explicó con detalle todo lo que había visto. Las jóvenes entregaban dinero, quienes intentaban trabajar por su cuenta eran castigadas, y Luena actuaba como una de las responsables del negocio. Norberto escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando el informe terminó, apenas pudo formular una pregunta. ¿Me estás diciendo que Luena controla una red de prostitución? La sola posibilidad resultaba insoportable. Durante años había convivido con una mujer cuya verdadera vida parecía ser mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Pero el peligro no terminaba ahí. Daniela también empezaba a quedarse sin salida. Lola seguía convencida de denunciar a la organización, ignorando que cada minuto que permanecía con vida era gracias a que todavía nadie había recibido la orden definitiva contra ella. Daniela intentó convencerla una vez más. Desaparece durante unos días. No puedo. Mi madre me necesita. Cada respuesta de Lola demostraba que ya no estaba dispuesta a vivir con miedo, pero Daniela sí conocía el verdadero alcance del enemigo. Ella sabía perfectamente que por encima de Luena existía alguien mucho más poderoso. Alguien a quien todas llamaban únicamente de una forma. El Padrino. Un hombre al que nadie veía. Un hombre cuyo nombre nadie pronunciaba. Y, sobre todo, un hombre del que muy pocas personas sobrevivían después de desafiar sus órdenes. Mientras tanto, Luis Miguel comenzaba a notar que Mara estaba distinta. Ella apenas respondía a sus preguntas. Su mente seguía atrapada en aquella conversación. ¿Por qué Arsenio? ¿Por qué Luena insistía tanto en que él conocía la verdad? Luis Miguel intentó tranquilizarla. Luena sabe manipular muy bien, pero Mara ya no estaba completamente segura. Había algo en la forma en que Luena había hablado que no coincidía con la mujer ambiciosa que ella conocía. Era como si por primera vez hubiera sentido verdadero miedo, y eso cambiaba muchas cosas. Porque las personas acostumbradas a manipular solo sienten miedo cuando existe alguien todavía más peligroso que ellas. Decidida a encontrar respuestas, Mara fue directamente a buscar a Arsenio.
Él estaba cuidando de Junior con absoluta tranquilidad, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Mara no perdió tiempo. Necesito hacerte una pregunta. Arsenio sonrió con naturalidad. Sí puedo responderla. Pero en cuanto escuchó el tema, su expresión cambió por completo. Mara recordó el secuestro de Junior, la persecución en Monte Alúa y la muerte de uno de los hombres durante aquella tragedia. Después formuló la pregunta que llevaba horas consumiéndola. ¿Quién mató a ese hombre? Arsenio evitó responder directamente, dijo que estaba lejos cuando ocurrió todo, que él mismo había resultado herido, que no sabía quién había disparado. Demasiadas respuestas. Y ninguna respondía realmente a lo que Mara quería saber. Cuando terminó la conversación, Mara comprendió algo inquietante. Arsenio no había dicho que Luena mentía, simplemente había evitado contar toda la verdad. Y ese silencio empezaba a pesar mucho más que cualquier confesión. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que, muy cerca de allí, alguien acababa de descubrir que Mara estaba haciendo preguntas sobre un asunto que llevaba años enterrado, y para quienes habían construido toda su fortuna sobre secretos. Eso significaba que había llegado el momento de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Arsenio permaneció inmóvil observando cómo Mara se alejaba. La conversación había terminado, pero el verdadero problema apenas comenzaba. Él sabía perfectamente que aquellas preguntas no eran casuales. Durante años había conseguido guardar silencio sobre todo lo ocurrido alrededor de Junior, del secuestro y de la guerra que enfrentó a Norberto con Luena. Sin embargo, ahora Mara había empezado a conectar piezas que nunca debían unirse. Lo que más inquietaba a Arsenio no era que ella desconfiara de Luena. Lo realmente peligroso era que comenzara a desconfiar también de Norberto. Porque una vez que esa duda naciera, nadie podría controlar las consecuencias. Mientras Mara abandonaba la finca con más preguntas que respuestas, Luena atravesaba uno de los momentos más delicados de su vida. Había cometido un error que podía costarle muy caro. Rafaela la esperaba con el rostro endurecido. No hacía falta levantar la voz para entender que la situación era grave. ¿Fuiste tú quien habló de Arsenio con Mara? Luena evitó responder durante unos segundos. Finalmente admitió que el nombre se le había escapado durante la conversación. La reacción de Rafaela fue inmediata. ¿Te has vuelto loca? Aquello no era simplemente un descuido. Era una amenaza directa para todos los secretos que habían conseguido mantener ocultos durante años. Rafaela comprendía mejor que nadie cómo funcionaban las cosas dentro de la organización. Una información maldicha. Una persona equivocada haciendo preguntas. Y toda la estructura podía venirse abajo, pero Luena seguía convencida de que no tenía otra salida. Durante demasiado tiempo había cargado sola con la culpa de haber vendido a Junior. Sabía que nadie la creería. Sabía que todos la juzgaban. Sin embargo, también entendía que si seguía callando terminaría siendo recordada únicamente como una madre capaz de vender a su propio hijo. Y esa era una condena peor que cualquier cárcel. Rafaela intentó hacerla entrar en razón. El padrino quiere hablar contigo. Aquellas palabras cambiaron completamente el ambiente. Por primera vez, incluso Luena perdió la seguridad que siempre mostraba delante de los demás. Porque existía una diferencia enorme entre enfrentarse a Norberto y tener que dar explicaciones al verdadero jefe de toda la organización. Ese hombre no aceptaba errores, mucho menos errores que pusieran en riesgo sus negocios. Mientras tanto, el otro gran conflicto del episodio seguía creciendo silenciosamente. Norberto decidió enfrentarse a Daniela después de descubrir la verdad sobre su relación con Luena. Durante mucho tiempo había confiado plenamente en ella. La había considerado una persona distinta, alguien que había conseguido escapar del mundo criminal para empezar una nueva vida, pero aquella ilusión acababa de romperse. Norberto no necesitó hacer demasiadas preguntas. Las respuestas aparecieron solas. Daniela terminó confesando que había trabajado dentro de la organización, que Luena y Rafaela administraban toda la red, y que por encima de ambas existía una figura mucho más poderosa, un hombre invisible, un hombre al que nadie conocía realmente. Todos lo llamaban simplemente el padrino. Norberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hasta ese momento había creído que Luena era la responsable máxima. Pero acababa de descubrir que ella también obedecía órdenes. Eso significaba que el verdadero enemigo seguía libre, oculto, esperando. Daniela, completamente destrozada, intentó explicar por qué nunca había contado nada. Tenía miedo, no solo por ella, también por su hija. Describió cómo las mujeres que intentaban escapar desaparecían sin dejar rastro, cómo nadie volvía a saber de ellas, cómo bastaba una sospecha de traición para firmar una sentencia de muerte. Norberto guardó silencio, ya no podía enfadarse. Lo único que sentía era una enorme frustración, porque había vivido rodeado de personas que ocultaban la verdad creyendo que así protegían a quienes amaban. Y cada mentira solo había hecho crecer el monstruo. Al mismo tiempo, otro secreto comenzaba a acercarse peligrosamente a la superficie. Sara seguía convencida de que sus padres escondían algo relacionado con Antonio. Después de hablar con él, comprendió que existía un pacto antiguo que impedía revelar toda la verdad. Pero también entendió otra cosa. Antonio no negó conocer el secreto. Simplemente dijo que todavía no podía contarlo. Aquella respuesta alimentó aún más las sospechas de Sara. Si no se trataba de dinero,
Si no era una cuestión empresarial, entonces solo podía significar una cosa. El misterio estaba relacionado directamente con ella. Mientras unos buscaban respuestas, otros preparaban nuevos golpes. Un hombre que llevaba años alimentando su sed de venganza recibió finalmente la noticia que esperaba. La recompensa ofrecida por Norberto estaba dando resultados. Raúl Falcao comenzaba a quedarse sin escondites. La policía lo buscaba, su rostro aparecía en todas partes, y alguien decidió aprovechar aquella desesperación para traerlo hacia una trampa cuidadosamente preparada. Necesitamos conseguir un crimen para que él lo cometa. Aquella frase dejó claro que la próxima batalla ya no sería una persecución, sería una provocación. Querían obligar a Raúl a cometer un error irreversible. Y cuando un hombre acorralado siente que no tiene salida, suele convertirse en el enemigo más peligroso de todos. Pero nada de eso era todavía lo más inquietante, porque Mara seguía dándole vueltas a las palabras de Luena. Había escuchado la versión de Neusa, había hablado con Arsenio, y sin embargo ninguna respuesta conseguía cerrar las heridas. Todo lo contrario, cada conversación abría una nueva duda. ¿Por qué Arsenio evitó responder con claridad? ¿Por qué Luena insistía tanto en que no había vendido a Junior? ¿Y quién era realmente la persona que movía todos los hilos desde las sombras? Sin saberlo, Mara estaba cada vez más cerca del corazón de la conspiración. Y justo cuando comenzaba a creer que había encontrado el camino correcto, una nueva noticia llegó para cambiar completamente el tablero. Norberto acababa de descubrir que Luena no solo ocultaba un pasado criminal, también estaba colaborando con un hombre al que todos temían, pero que absolutamente nadie había visto jamás. El nombre de ese hombre empezó a repetirse una y otra vez: El Padrino. Y cuanto más aparecía ese nombre, más claro quedaba que la verdadera pesadilla todavía ni siquiera había comenzado. Las palabras de Daniela seguían resonando en la mente de Norberto. Durante años creyó conocer perfectamente a las personas que lo rodeaban. Pensaba que podía distinguir con facilidad quién decía la verdad y quién intentaba engañar. Sin embargo, aquella confesión acababa de demostrarle que había vivido rodeado de secretos mucho más profundos de lo que imaginaba. No era solo Luena, no era únicamente Rafaela. Existía alguien por encima de todas ellas, un hombre al que nadie veía, un hombre que nunca aparecía, pero cuya sombra alcanzaba a todos: el Padrino. Aquel nombre empezaba a repetirse una y otra vez en todas las investigaciones, como si cada camino terminara conduciendo exactamente hacia el mismo lugar. Norberto comprendió que el problema ya no era únicamente proteger a Junior o descubrir las mentiras de Luena. Ahora debía enfrentarse a una organización mucho más poderosa, y eso significaba que cualquier error podía costar muchas vidas. Mientras tanto, Daniela seguía luchando contra la culpa. Durante demasiado tiempo había ocultado la verdad. No porque quisiera proteger a Luena, sino porque conocía perfectamente el destino de quienes traicionaban aquella organización. Las muchachas desaparecen, su voz apenas podía sostenerse. Nadie vuelve a saber de ellas. Norberto permaneció en silencio. Por primera vez comprendía el verdadero alcance del miedo que ella había soportado durante años. No era miedo a la cárcel, era miedo a desaparecer para siempre. Y ese tipo de terror obliga a cualquiera a guardar silencio. Muy lejos de allí, Luena tampoco encontraba un instante de tranquilidad. Rafaela regresó después de reunirse con los hombres de la organización. Su expresión era suficiente para entender que las noticias no eran buenas. El Padrino quiere verte. Aquellas palabras hicieron que incluso Luena perdiera la compostura. Ella intentó aparentar seguridad. Intentó convencer a Rafaela de que todo lo había hecho para protegerlas, pero Rafaela ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Cada vez estiras más la cuerda. Lo hice para protegernos. No, lo hiciste porque dejaste que tus emociones hablaran por ti. Era la primera vez que alguien se atrevía a enfrentar a Luena de aquella manera, y por primera vez también Luena no encontró argumentos para defenderse, porque en el fondo sabía que Rafaela tenía razón. Había permitido que el miedo la hiciera cometer un error capaz de poner en peligro toda la organización. Mientras ese conflicto avanzaba, otro secreto empezaba a romper una familia desde dentro. Sara seguía convencida de que Antonio y sus padres escondían algo relacionado con ella. Las respuestas evasivas ya no bastaban. Cada conversación aumentaba todavía más sus sospechas. Ella empezó a recordar todos los años en los que se sintió diferente dentro de su propia casa. Las discusiones constantes con Jorge, la sensación de no ser realmente aceptada, la frialdad con la que muchas veces era tratada. Todo aquello comenzaba a adquirir un significado completamente distinto. Quizá nunca había sido imaginación. Quizá siempre existió una razón que nadie quiso contarle. Antonio tampoco conseguía mantenerse al margen. Sabía perfectamente que el tiempo empezaba a agotarse. Después de hablar con Sara, comprendió que ocultar la verdad sería cada vez más difícil. Ella seguiría investigando, seguiría preguntando, y tarde o temprano encontraría la respuesta. Sin embargo, todavía existía un acuerdo que él no estaba dispuesto a romper. Aunque eso significara seguir viendo sufrir a su propia hija.
Aquella lucha entre el deber y los sentimientos empezaba a destruirlo lentamente. Al mismo tiempo, una nueva amenaza aparecía en el horizonte. Un hombre buscado por toda la policía comenzaba a quedarse sin opciones. Raúl Falcao estaba completamente acorralado. Las autoridades difundían su rostro por todas partes. La recompensa ofrecida por Norberto despertaba la codicia de muchas personas. Y finalmente ocurrió lo inevitable. Un desconocido llamó para informar que sabía exactamente dónde encontrar al fugitivo. Aquella llamada podía cambiarlo todo. Si la información era cierta, Raúl perdería el último escondite que le quedaba. Pero también existía otra posibilidad. Que todo formara parte de una trampa mucho más grande. Mientras tanto, Mara seguía sin conseguir apartar de su cabeza la conversación con Luena. Cada vez que recordaba aquellas palabras, aparecía la misma pregunta. ¿Por qué Arsenio? ¿Por qué precisamente él debía confirmar aquella historia? Las respuestas de Neusa tampoco habían servido para tranquilizarla. Neusa seguía convencida de que Luena había vendido a Junior por dinero, que todo lo que hacía siempre tenía el mismo objetivo. La fortuna de Norberto, el poder, la herencia. Pero Mara ya no podía aceptar esa explicación tan fácilmente. ¿Por qué? Si todo era tan sencillo, ¿por qué Luena insistía tanto en buscar a Arsenio? ¿Por qué arriesgarse a mencionar un nombre que podía descubrir nuevas verdades? Aquella contradicción empezaba a convertirse en una obsesión. Como si eso no fuera suficiente, otro descubrimiento estremeció a Norberto. Daniela terminó confesando algo que él jamás imaginó escuchar. Luena y Rafaela no dirigían realmente la organización, solo administraban el negocio. El verdadero poder pertenecía a otra persona, un hombre al que nadie conocía. Ni siquiera las mujeres que trabajaban para él sabían quién era, solo recibían órdenes, y quienes desobedecían, simplemente desaparecían. Norberto comprendió entonces que había estado luchando contra los peones mientras el auténtico enemigo permanecía completamente oculto. Aquello cambiaba todas las reglas del juego. Porque derrotar a Luena ya no sería suficiente. Había alguien mucho más peligroso esperando desde las sombras. Sin embargo, el golpe más duro todavía estaba por llegar. Mientras todos concentraban su atención en Luena, en el padrino y en la persecución de Raúl, una verdad enterrada durante décadas comenzaba a abrirse paso silenciosamente. Antonio ya no podía contener la situación. Sara tampoco estaba dispuesta a detener su investigación. Y Pilar empezaba a comprender que el secreto que había protegido durante tantos años estaba a punto de escapar de sus manos, porque cuando una mentira sobrevive durante décadas no desaparece poco a poco, explota, y esa explosión estaba cada vez más cerca. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que, antes de terminar el día, alguien iba a pronunciar un nombre capaz de cambiar para siempre la historia de Norberto. Un nombre ligado a un asesinato ocurrido muchos años atrás y a una venganza que apenas acababa de comenzar. Mara abandonó aquella conversación con el corazón dividido. Había llegado convencida de que Luena solo intentaría manipularla una vez más. Sin embargo, ahora era incapaz de sacar de su cabeza las últimas palabras que había escuchado. Pregúntale a Arsenio. Aquella frase seguía persiguiéndola. Porque si Luena realmente estaba mintiendo, jamás habría señalado a alguien tan cercano a Norberto. Pero si decía la verdad, entonces significaba que toda la historia que ella había creído durante años podía estar incompleta. Mientras Mara luchaba contra esas dudas, Norberto enfrentaba otra realidad igualmente devastadora. Después de escuchar la confesión de Daniela, comprendió que había estado observando solo una pequeña parte del problema. Durante años culpó únicamente a Luena de todo lo ocurrido. Ahora descubría que existía una estructura criminal mucho mayor. Daniela terminó revelando que Luena y Rafaela solo administraban la organización. El verdadero jefe permanecía oculto. Nadie conocía su rostro. Nadie pronunciaba su verdadero nombre. Todos lo llamaban únicamente el Padrino. Y bastaba escuchar ese apodo para que incluso quienes llevaban años dentro de la organización bajaran la voz por miedo. Pero el peligro aumentó todavía más cuando Rafaela volvió a reunirse con Luena. Su mensaje fue breve. El Padrino quiere hablar contigo. Luena intentó aparentar tranquilidad. Sabía que cualquier signo de debilidad podía costarle muy caro. Pero en cuanto Rafaela le explicó que el jefe ya conocía todo lo ocurrido con Lola y también su conversación con Mara, comprendió que había cruzado una línea de la que quizá nunca regresaría. Por primera vez, la mujer que siempre parecía controlar cada situación empezó a sentir verdadero miedo, y eso demostraba que existía alguien mucho más poderoso que ella. Mientras tanto, otro secreto llevaba décadas esperando el momento de salir a la luz. Sara ya no conseguía aceptar las respuestas de sus padres. Había hablado con Antonio, había visto el nerviosismo de Pilar, había descubierto que todos ocultaban exactamente el mismo asunto. Antonio intentó protegerla una vez más. Pero comprendía que el tiempo se estaba agotando. Finalmente habló con Pilar. Los dos sabían perfectamente cuál era el problema. Sara terminaría descubriendo la verdad. Y cuando eso ocurriera, toda la familia cambiaría para siempre. Porque el secreto que llevaban tantos años escondiendo no era un asunto económico. No era una herencia, era mucho más doloroso.
Sara no era hija de quien había crecido creyendo que era su padre. Su verdadero padre era Antonio. Aquella verdad llevaba demasiado tiempo enterrada y ya nadie podía detener su regreso. Pero las revelaciones no terminaron ahí. En otra parte de la ciudad, un hombre buscaba respuestas sobre la muerte de su padre. Durante toda su vida había escuchado la misma versión: un ataque, una tragedia, un accidente provocado por la guerra. Sin embargo, decidió visitar a una mujer que conocía el pasado mejor que nadie. Cuando le preguntó directamente cómo había muerto su padre, ella no dudó. Fue asesinado. Aquellas dos palabras cambiaron todo. Después añadió algo todavía más estremecedor: y quien lo hizo también destruyó mi vida. El hombre apenas podía respirar. Necesitaba un nombre, necesitaba un culpable. La mujer levantó lentamente la mirada y pronunció un nombre que parecía perseguir todas las desgracias de aquella historia: Norberto Venancio. Aquella acusación demostraba que Norberto tampoco era un hombre libre de sombras. Mientras unos lo veían como víctima, otros llevaban años considerándolo un asesino, y esa contradicción prometía abrir una nueva guerra. Al mismo tiempo, Raúl Falcao seguía siendo perseguido por toda la policía. La recompensa ofrecida por Norberto empezaba a surtir efecto. Su fotografía aparecía por todas partes. Cada escondite se volvía inseguro. Hasta que ocurrió lo inevitable. Un hombre telefoneó asegurando conocer exactamente el lugar donde se ocultaba. La cacería había entrado en su fase definitiva, pero quienes movían las piezas desde la oscuridad tenían un plan todavía más ambicioso. No querían únicamente capturarlo, querían utilizarlo, empujarlo a cometer un nuevo crimen para destruirlo definitivamente. Y mientras todas esas amenazas crecían al mismo tiempo, Mara seguía intentando descubrir una sola respuesta. ¿Luena realmente había vendido a Junior? ¿O durante todos aquellos años alguien había construido una mentira perfecta para proteger intereses mucho más grandes? Esa pregunta ya no la dejaba dormir, porque cada persona ofrecía una versión diferente. Neusa defendía a Norberto, Luena señalaba a Arsenio, Arsenio respondía con silencios, y Daniel acababa de demostrar que detrás de Luena existía una organización mucho más poderosa. Todo parecía conducir hacia un único lugar, un lugar donde las verdades podían comprarse, donde las personas desaparecían, y donde el dinero valía mucho más que cualquier vida humana. Quizá esa sea la mayor lección que nos deja este episodio. Las mentiras rara vez sobreviven porque sean perfectas, sobreviven porque quienes conocen la verdad tienen demasiado miedo para hablar. Pero cuando una sola persona empieza a hacer las preguntas correctas, incluso los secretos mejor guardados comienzan a derrumbarse. La confianza puede unir a una familia durante años, pero también puede destruirla en un instante cuando descubre que estaba construida sobre engaños. Y el amor verdadero no consiste en ocultar la verdad para proteger a alguien, sino en tener el valor de enfrentar las consecuencias antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaste este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta apasionante historia. Soy Miguel y nos vemos en el próximo episodio.